Quisiera brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya comenzamos esta serie temática que nos lleva bastante tiempo, pero que es muy importante, que es muy importante recalcar por qué no hemos tomado tanto tiempo en desarrollarla, es porque tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con lo que Cristo tiene que hacer por intermedio de nosotros, que es presentar el Evangelio. Si tú y yo no presentamos a Cristo, en realidad no vale de nada a lo mejor hacer una serie temática, hablar de ciertos personajes bíblicos, hablar de aquello, de esto otro, podemos hablar temas teológicos, podemos dar ciertas enseñanzas, podemos profundizar algún tema bíblico, pero si esto no es llevado a una acción concreta de que alguna persona conozca verdaderamente el Evangelio, o sea, que conozca verdaderamente a la persona de Jesucristo, no va a tener ningún sentido. Y nos pusimos una meta desafiante, que es hablar en un contexto de personas difíciles quizás de alcanzar o personas en un contexto más desafiante aún de lo que nos pareciera. Y es ahí donde queremos, como decimos vulgarmente acá en Chile, quizás en otros lugares, este contexto o esta forma no va a tener ningún sentido, pero acá en Chile decimos nos vamos a meter de lleno o le vamos a hincar el diente. Ya. Quizá el hincar el diente en tu país no tiene ningún sentido como refrán, pero acá sí, y si no lo conocías, espero que te haya gustado. Hincar el diente es como ir de lleno hacia un tema y profundizarlo de manera eh, quizás más eh, intensamente, más profunda, más directa. ¿Ya? Así que, ¿de qué grupos desafiantes estamos hablando? Vamos a volver a leer este versículo de introducción que se encuentra en Lucas 19, en el Evangelio de Lucas 19, en el verso 10, que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar a los y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué vino a buscar el Hijo del Hombre? ¿Qué vino a buscar Cristo? Lo que se había perdido. O sea, es tanto el amor de nuestro Señor Jesucristo que vino a buscar y a rescatar a aquellos que son marginados de la sociedad. No vino a buscar a los que a lo mejor asisten semanalmente a un culto religioso, que asisten o viven una vida medianamente bien constituida o vienen o socialmente se consideran buenas personas porque a lo mejor siguen ciertos patrones, ciertas reglas, sino que vino por estos que estaban descarriados, por estos que estaban viviendo una vida quizás más desordenada, una vida más compleja, una vida más difícil. A ellos es quien vino. Así es que mi invitación es que podamos orar y poder entrar un poquito más al tema de la evangelización con un contexto difícil, con un contexto desafiante que nos lleva a presentar el Evangelio, que es presentar a Cristo a todo tipo de personas. Porque hoy día creo que es el momento más álgido, más difícil, donde cada persona, cada grupo, cada ser humano quiere identificarse de una manera distinta. Porque nosotros nos hemos equivocado en mostrar a un Dios en el cual las personas no quieren saber nada de él. Hemos mostrado doctrina, hemos mostrado cultos, hemos mostrado estilos de adoración, hemos mostrado estilos de alabanza, hemos mostrado muchas cosas que quizás son muy bellas, pero no hemos mostrado lo más importante, a la persona de Jesucristo, quien vino a mostrar quién es el Padre. ¿Y qué vino a mostrar Cristo? Su amor por toda la humanidad. Porque si tú quieres mirar cómo Dios ha actuado a través de toda la humanidad, tienes que mirar solamente a Cristo, quien ha vivido y quien ha mostrado y ha sido muy claro en cómo señalarlo. Así es que te invito a que podamos primeramente pedir la dirección del Espíritu Santo para que toque nuestros corazones
primeramente el mío y también toque el tuyo para que podamos reflexionar el tema. La invitación es a leer, ¿cierto? Dijimos el capítulo 7 de Lucas y también que puedas leer en el Evangelio de Marcos el capítulo 5 para esta oportunidad. Ese es tu estudio personal, la reflexión para ampliar a lo mejor el tema, pero tu estudio devocional es este, ¿ya? Una invitación, que puedas también hacer tu estudio personal y que a través de esta pequeña reflexión te pueda mirar, te pueda ayudar a mirar quizás las cosas desde una perspectiva, desde una mirada más reflexiva y mirar las cosas a través de la lupa, a través de los ojos de Jesucristo. Así que vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Querido Señor, en primer lugar te damos las gracias infinitas porque aún siendo indignos, como cualquier persona, hemos tenido la oportunidad de conocerte. Señor, no somos mejores que muchas personas. No somos mejores porque a lo mejor no hacemos, ni vivimos, ni consumimos, ni hacemos tales cosas que a lo mejor hay otras personas que sí lo hacen y no por eso somos superiores ni mejores, ni con eso estamos logrando nada. Tú viniste por aquellos que estaban perdidos y también viniste por aquellos que a lo mejor no viven una vida a lo mejor tan licenciosa ni tan, eh, podríamos decir, ni tan compleja, pero viniste por cada uno de nosotros, por el que se considera mejor, por el que se considera peor, por el que se considera que está perdido y por el que ni siquiera tiene idea de que está perdido, como la moneda, que no se da cuenta de que está perdida y sin embargo así lo está. Así es que tú viniste por cada uno de nosotros. Por eso nos dejaste este ejemplo a través de tres parábolas, por aquellos que no se dan cuenta que están perdidos, por aquellos que a lo mejor se alegran de encontrar la salvación y por aquellos que quizás tienen que volver llenos de cargas, destruidos, y donde tú, Señor, eres capaz de transformar esas vidas y limpiarlas, vestirles con las ropas de sus hermanos y transformar sus vidas para poder estar libres en ti. Todo esto lo agradecemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, es un tema bien, entre comillas, quizás podríamos decir difícil. Repetir un poco lo que habíamos dicho. ¿Qué tiene que ver la iglesia con todo esto? Pues todo esto tiene que ver claramente con las palabras de Jesús, de que Jesús lo dice, Él viene como hijo de hombre a buscar a todo el que estaba perdido. Podemos afirmar en este sentido que la misión de evangelización no conoce barreras. Aún así, la realidad es bastante más cruda y triste de lo que estamos dispuestos a asumir. A veces nos cuesta ese hecho. El hecho de que es la iglesia una institución y los cristianos estamos sujetos a ciertas responsabilidades con nosotros mismos, en primer lugar, hemos enfrentado muchas dificultades al trabajar con personas que quizás hoy día las podemos considerar estigmatizadas. Eh, entonces vamos a mirar eh, este tema de una manera un poco más detallada. El primer asunto que necesita quedar claro es que el Evangelio debe ser predicado a todo tipo de persona, a cualquier persona. No importan los grupos sociales, no importan los grupos culturales, no importa el género social, la ideología que esté puesta ahí, la condición financiera, el color de la piel. Nadie está fuera del alcance del mensaje divino. Se debe predicar todo el evangelio a todo el ser humano. Yo les conté que un sobrino estuvo conversando un tiempo atrás con un joven misionero que está haciendo algunas campañas y él
tenía ciertas estigmatizaciones y daba ciertas sugerencias de cómo llegar a algunas personas y algunas personas él prefería no abordar, eh, estigmatizando en cierta medida. Y creo que es un tremendo error, porque las personas más necesitadas son las que más necesitan de Cristo. Las personas que a lo mejor viven ciertas condiciones complejas y difíciles son las que más necesitan de sentirse, sentirse perdonadas, sentirse aceptadas, sentirse libres en la persona de Jesucristo. Pablo escribe el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio, como el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En Romanos 1:16 lo presenta así. En la secuencia de esta misma afirmación, el apóstol hace una referencia a dos grupos étnicos muy distintos y en conflicto, a los judíos y a los griegos, a los judíos por una parte, a los griegos por otra. Estos pueblos pueden ser tomados como grupos representativos para nuestra reflexión. Si el mensaje sirve para cada uno, servirá también para el otro. ¿En qué sentido? Aún antes de que pensemos en cualquier grupo objetivo o específico al cual debemos dedicar una atención especial, es muy importante cargar con la conciencia que el problema no es y no está hecho de que la persona sea o viva ciertas condiciones, que sea homosexual, que sea una mujer prostituta, una persona, un vicioso, una persona que esté en situación eh, de presidio o una situación o una persona que esté en una situación de una salud mental no buena como una depresión, una ansiedad o una persona que esté bajo cierta eh, situación que los tiene amarrado como algún vicio, alguna droga. No, ese no es el punto. El hecho es que todos hemos caído y todos cayeron y estamos destituidos de la gracia de Dios, pero en Cristo somos más que vencedores. Romanos 3:23 nos señala. Esto es el Evangelio, no es el Evangelio solo porque las personas son marginadas de la sociedad. El Evangelio es para todas las personas, para todo pecador, porque Cristo vino a los que estaban perdidos y debemos estar claros en eso. Solo porque son personas marginadas de la sociedad, no tienen las posibilidades, estamos estamos completamente equivocados. El Evangelio es para todos aquellos que están estigmatizados o están identificados socialmente como personas complejas y que dictarán ciertos rumbos y una agenda difícil para la evangelización. Pero sin embargo, es Cristo quien hace la obra por medio del Espíritu Santo. Ya lo dijimos hace un tiempo atrás, el mensaje no es venir acá a dar cátedra de un estilo de vida, de cómo vivir, de que, si bien es cierto, podemos presentar cómo vivir un poco mejor, pero el mensaje central es Jesucristo. Y el Espíritu Santo es quien se encargará de convencernos de todo pecado, de todo error, de toda justicia, de todo juicio. Él es quien nos llevará a toda claridad, a toda verdad y a todo entendimiento. No es tu responsabilidad venir y cambiar ciertas normas y ciertos tipos de conducta en algunas personas. Preséntales a Cristo y por medio del Espíritu Santo Él hará la obra en esas personas. Muchas veces, y he conocido algunas denominaciones que se han encargado y por años se dedicaron a hacer esas cosas. Algunas iglesias se dedicaron a hablar sobre una alimentación saludable, pero hoy día ya es casi absurdo porque cada país tiene eso en su agenda política. Eh, a otras iglesias se dedicaron a presentar el tema
en relación con el alcohol, las drogas o el dejar de fumar. Pero eso ya también es absurdo porque está dentro de las políticas públicas y ya no tiene sentido que ese sea el mensaje. Si el mensaje no es Cristo, realmente ese mensaje no va a atraer verdaderamente a las personas. Van por una necesidad, pero la necesidad no es en la persona de Jesucristo, será una necesidad pasajera. Quizás si alguien quiere salir de las drogas, pero no se encuentra con Cristo, puede ser que jamás lo pueda experimentar, ni pueda salir verdaderamente. Quizá en algún momento volverá a recaer. Así es que en ese sentido tengamos ciertos cuidados. Él es el que hace las transformaciones. Y el Señor en ese sentido se presenta en el Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios. Sí, así es. El poder de Dios no cambia. Entonces el contenido central del mensaje del Evangelio no va a cambiar. Lo que cambiará, y así esperamos, es la vida de las personas, es la vida de esos seres humanos, de quien el Evangelio, que es la persona de Cristo, logra alcanzar por medio del Espíritu Santo. No por medio de tuyo ni mío, que, que podemos presentar a Jesús, sino que por intermedio del Espíritu Santo, quien hará la obra en esa persona. Todo lo que está perdido se espera que sea hallado. Todo lo que está herido se espera que sea sanado. Todo lo que está lejos se espera que sea traído, atraído y cerca. Y por último, todo lo que está muerto se espera que vuelva a la vida. Todo esto estamos hablando metafóricamente, ¿cierto? Los contextos de la evangelización son bien complejos. Veamos dos aspectos relevantes o importantes relacionados a nuestro empeño en la tarea de evangelización. El contexto social y la vida espiritual. Contexto social por una parte y la vida espiritual por otro. Uno es el reflejo del otro. Si vamos a repensar la cuestión de la evangelización de grupos desafiantes, entonces será mucho más significativo no dejar fuera la dinámica compleja y esta relación que se da entre el individuo y la sociedad. Vamos a mirar un poquito. El contexto social, en primer lugar. El contexto social, ¿qué sería esto? O sea, cuando hablamos de contexto social, es la estructura de la vida construida en el espacio y en el tiempo de las personas. Todas las personas nacemos en un espacio, en un tiempo determinado, en una cultura establecida, con ciertos patrones, con ciertas normas. Y siendo esto, estamos sujetos a eso y somos sujetos activos los cuales compartimos y variados puntos de vista, tales como la producción, trabajamos en conjunto con otros, el consumo de alimentos, el vestuario, la vivienda, las normas éticas y morales, los valores, las costumbres, las tradiciones, el arte, el conocimiento sobre la vida y lo que conocemos en nuestra cultura sobre el mundo, que puede haber sido muy distinto a lo que ha pasado 200 años atrás. ¿Cierto? Y esto para los mismos cristianos. 1500 años atrás tenían otra, el cristianismo no ha cambiado, pero el contexto del cristianismo sí, 1500 años atrás era otro el contexto del cristianismo. Así que eso es lo que va cambiando. Son las propias personas que construyen ciertas normas y patrones aceptables a una vivencia común. Es muy importante entender esto porque en este análisis o esta reflexión acerca de la relación de cada persona con otra, de un barrio, de una ciudad, de un estado, de un país, de una comuna o una provincia, a partir de aquí se producen varias preguntas tales como ¿por qué las personas actúan y piensan de tal manera?
¿O por qué actúan de cierta forma tan distinta a la de otro lugar? Dentro de nuestros propios países ocurre lo mismo, ya lo habíamos mencionado en otra reflexión en relación con la evangelización de algunos sectores urbanos. ¿Por qué nos relacionamos unos con otros de cierta manera, de determinada manera? ¿Cuáles son nuestros deberes? ¿Cuáles son nuestros derechos? Al intentar responder estas preguntas, componemos un retrato de la sociedad. Por ejemplo, se presentan varios aspectos demográficos. No todos los países son democráticos, no todas las sociedades son capitalistas, no todas son multirraciales, no todos los grupos étnicos son distintos, no todos los grupos étnicos son iguales, no todas las culturas son medianamente religiosas, no todos los lugares tienen una amplitud religiosa, a pesar de que, por ejemplo, acá tenemos un- una libertad de culto, impera principalmente una forma de religión por sobre otras, que es la mayoría, sobre todo en Sudamérica, el catolicismo es más potente que otros lugares y el mundo protestante y evangélico va poco en este sentido cambia todo el aspecto. Hoy día el fenómeno, lo que también habíamos mencionado, el fenómeno de la transculturalidad, el fenómeno de la migración, el fenómeno turístico también es muy importante, la belleza natural de un país, cómo son de amistoso o no lo son en ciertos pueblos, va a cambiar. En algunos pueblos muy pequeños parecieran infiernos grandes, todo esto va a cambiar. Entonces, es importante que miremos todo este asunto. Todo esto revela que la vida en sociedad produce al mismo tiempo consecuencias buenas, pero también trae consecuencias malas. Y no siempre será una selección o una elección individual la determinante para cambiar ese contexto social completo. Así somos llevados a preguntas reflexivas. ¿El hecho de necesitar unos de otros significa que no tenemos autonomía? ¿Hasta qué punto estamos condicionados por la sociedad? ¿Es el contexto social que nos obliga a hacer lo que no queremos? Estas no solamente son preguntas difíciles de responder, tampoco debemos darnos prisa a responderlas. Tenemos que hacer un análisis frente al tema, indagar, preguntarnos, volver a cuestionarnos, acompañar de ciertas reflexiones por toda esta existencia e incluso hacer una investigación de dónde estamos presentando el Evangelio, cómo vamos a evangelizar y hasta dónde tenemos que estar atentos para una visión mayor. Ese fue el primer punto, pero también yo dije que hay un segundo punto que es el contexto individual. Hay un contexto social, pero el contexto individual también es igual de importante. Y el contexto social, eh, vamos a tratar de ser breves para no alargar tanto el mensaje, nos presenta varios aspectos el contexto social. Este está relacionado principalmente a la vida privada de las personas. Significa que aunque la sociedad presente un patrón de conducta, quien toma la decisión finalmente somos nosotros. El concepto de individualismo no siempre está eh, bien visto y no siempre estuvo visto de una manera eh, como concepto de individualismo no siempre estuvo visto de manera positiva.
La libertad individual es algo que realmente se ganó hace muy poco tiempo y tuvo un posicionamiento significativo recién al inicio del siglo XIX. Antes, los pueblos antiguos, por ejemplo, lo que se resaltaba era la identidad del grupo social, de un clan, una familia, una tribu, el deseo de hecho, el surgimiento de los apellidos viene de tal lugar, de cierta región, el hijo de, y así es que aparecen ciertas significaciones y ciertas valorizaciones. El deseo de que la persona se pierda en medio de todo, a no ser que una persona fuese un soberano que tiene todo el poder, es difícil. Y hoy día, el me cuesta decir la palabra, la mirada individual, el individualismo, es recién algo que toma una mirada importante a fines del siglo XX. ¿Qué implicaciones trae con esto? Primero revela que la sociedad o el contexto social puede influir de una forma que podemos vislumbrar nosotros, los cristianos, a tratar a los grupos desafiantes de una manera colectiva, pero no individual. Tenemos propensión de tratarlo a todos los seres humanos eh, de una manera categórica y muchas veces los miramos de manera inferior porque tienen puntos de vista distintos. Pero en realidad no siempre va el compromiso o la mirada en esa línea. Hay excepciones en ese sentido que muchas veces el mismo planteamiento cristiano tiene un sesgo muy importante que está muy mal visto. Cristianismo hacia grupos difíciles no siempre tiene una agenda puesta en acción a distintos grupos de personas. Los dejamos afuera como si no tuvieran la posibilidad de la salvación, cuando Cristo vino a salvar a lo que se había perdido y los dejamos de lado. En segundo lugar, eh, el componente de los grupos desafiantes asumen una posición de resistencia debido a la lectura equivocada de la propuesta evangelizadora. Pero es ahí que no asumimos también que lo he hecho mal. No podemos mentir sobre el hecho de que innumerables barbaridades fueron practicadas en el nombre de Dios. Y eso sí, y tenemos que aceptarlo. Y en el testimonio de los cristianos no siempre fue para la gloria y la honra del Señor. Por lo tanto, es muy probable que muchos grupos estén reticentes a conocer el Evangelio. Grupos eh, con personas con otra orientación, otra mirada sexual, con ciertos vicios, con personas que han tenido un pasado criminal o estén proyectando una imagen distorsionada a la causa del Evangelio de Jesucristo, van a ver a un Cristo equivocado. Y eso no es culpa del Señor, es culpa de nosotros que hemos mostrado un Dios equivocado. Sería interesante pensar que la mujer que ungió los pies de Jesús sufría no solo la presión de la sociedad sobre ella, sino que también por la forma como ella misma a lo mejor se vestía. Independiente de eso, independiente de esa situación, el Señor la trató la trató muy bien. En este punto se abre una brecha estratégica a la evangelización hacia todas las personas. Independiente de cómo esté etiquetada socialmente, esa mujer no estaba feliz con la condición de, a lo mejor, de usar su cuerpo para una forma de vivir o de sobrevivir. Debemos llevar a las personas a ser capaces de mirar sus condiciones y mirar en Cristo una oportunidad. Los oprimidos tienen la tendencia a proyectar una imagen distorsionada de quién realmente es Dios
y cómo Él los puede ayudar, porque hemos mostrado a un Dios castigador y no un Cristo salvador, no a ese Cristo que vino por una mujer en esa condición, que ungió sus pies con un perfume agradable, con un perfume de alabastro. En otro hecho muy importante es que la sociedad también hace una crítica importante hacia algunas personas y no las deja participar. No solamente y nos pone a nosotros los cristianos, sino que a las miradas conservadoras de la sociedad. Sin ser cristiano, la sociedad en sí es muy tradicional y conservadora. Y muchas veces se atribuyen ciertos valores a los cristianos que ya están impuestos como normas sociales o con ciertas leyes o patrones sociales que no solamente provienen del cristianismo, sino que cada cultura tiene sus reglas y sus normas muy establecidas y por ello es difícil. Y con relación a las autoridades, como mencionaba Pablo, no, en ese sentido, muchas veces no llevamos el mensaje hacia las autoridades por tener un prejuicio hacia ellas. En nuestro contexto político, nosotros hemos visto que un ciudadano mira muchas veces con desconfianza a la acción política. Pero ¿sabes qué? Dios usó a Felipe. Ya lo hemos hablado cuando hablamos del tema del diaconado. Usó a Felipe para hablar con un gran embajador etíope, de- con un embajador etíope, con un alto oficial, y le presentó el mensaje. También utilizó a Pablo para evangelizar a Festo, para evangelizar a Agripa y a Sergio Pablo, el procónsul en Hechos 13. En cada lugar el Señor también nos puede poner el desafío de presentar el mensaje a grupos que a lo mejor no tienen el interés o pareciera que no estuviesen interesados por el Evangelio y son nuestros prejuicios y no los de las personas los que están puestos ahí. Así es que la pregunta viene ahora. ¿Te atreverías a hablar con alguien o una autoridad de Jesús? ¿Con un concejal, un alcalde, un diputado, un senador o alguien que tenga cierta acción política dentro de tu país? Así como lo hizo Felipe con, con un etíope, con un embajador etíope, o como lo hizo Pablo con Justo. Quiero dejarte esa pregunta para que tú también la puedas analizar. Y si tienes esa posibilidad, que Cristo, por medio del Espíritu Santo, te mueva a hacer el trabajo que Él nos demanda. Ir y predicar el Evangelio a toda nación, a toda lengua y a todo pueblo. Que el Señor te bendiga grandemente, gracia y paz.